Entonces, hoy día vamos a empezar a ver lo que se conoce como funciones trascendentes. Vamos a ver las que son las más básicas y también, obviamente, por lo mismo son consideradas las más importantes. ¿Ok? Entonces vamos a ver funciones, ustedes ya conocen funciones trascendentes, pero probablemente más en variable real, ¿cierto? Funciones trascendentes. Bueno, este concepto de función trascendente es muy similar al concepto de número trascendente. En el fondo se refiere a funciones que no son ni polinomiales ni racionales. Básicamente es como eso. En el fondo son funciones que no están definidas algebraicamente. Referimos, por ejemplo, a la función exponencial, a la función logaritmo, a las funciones senos, cosenos. Todas esas son funciones trascendentales. La primera de ellas, y probablemente, insisto, esta es probablemente la función más importante, es la función exponencial. La función exponencial en el plano complejo tiene incluso mayor relevancia que en variable real. Permite definir muchas otras funciones, como el punto de partida. Entonces, en primer lugar, nosotros vamos a tratar de darle un sentido a la expresión a e a la i teta. ¿Cierto? Eso uno se acostumbra para verlo, pero inicialmente debería al menos preguntarse si eso tiene sentido, ¿cierto? Donde teta, en primera instancia, vamos a considerar que es un número real. ¿Ok? Eso no tiene sentido a priori, hasta con lo que hemos visto. Nosotros lo que hemos visto hasta el momento son funciones del tipo z, hasta el momento. Hasta el momento le hemos dado sentido a funciones del tipo z elevado a la n sobre m, ¿cierto? Donde m es distinto de 0. Pero puede ser positivo o negativo al igual que el n, ¿cierto? Entonces eso tenemos una noción de qué significa elevar un número complejo a un número racional. Pero de ahí a tener la exponencial de un número imaginario, eso hasta el momento no tenemos idea de qué significa, ¿cierto? Entonces, para motivarlo, lo primero que vamos a pensar es en la serie. Bueno, nosotros vamos a dar por conocida la función exponencial del cálculo real, entonces vamos a ver qué significaría aplicar simplemente la serie, ¿cierto? La serie de la función exponencial ¿cierto? Que es la exponencial de un cierto número x, no es otra cosa que la suma desde n igual 0 hasta infinito de x a la n partido por n factorial, ¿cierto? Esa es la serie de la exponencial, es probablemente la serie más fácil de recordar de todas las funciones. Entonces ahora vamos a ver qué significaría, esto es válido cuando x pertenece a lo real, ¿cierto? Puede ser cualquier número real porque la exponencial está definida en toda la línea real, en todo el eje real. Entonces ahora vamos a ver qué significaría, vamos a verlo acá arriba, qué podría significar si yo reemplazo ese x por un número imaginario puro. Entonces en ese caso obtengo una suma que va desde n igual 0 hasta infinito de i teta a la n partido por n factorial. ¿Cierto? Entonces acá se pone más entretenido porque nosotros tenemos que esto va a comenzar a alternar, ¿cierto? Es decir, esto es igual a n igual 0 infinito de i a la n de teta por teta a la n
partido por n factorial, ¿cierto? Entonces ahora es que nos tenemos que preguntar qué va a pasar con ese i a la n. Entonces fíjense que i a la 0 es 1, i a la 1 es i a la 2 es menos 1, i a la 3 es menos i, ¿cierto? Y acá empieza a repetirse, porque i a la 4 vuelve a ser 1, ¿cierto? Porque es menos 1 por menos 1, es decir, es 1. I a la 5 va a ser 1 por i, es decir, va a ser i. I a la 6 va a ser i. I a la 6 va a ser, claro, va a ser i por i de nuevo, entonces va a ser menos 1. Y i a la 7 va a ser menos i. Entonces vemos que hay una recurrencia. Se empiezan a repetir. Por lo tanto, esta serie la podemos dividir en los términos pares y en los términos impares. Fíjense que los términos pares son todos reales, ¿cierto? Y va alternando entre 1 y menos 1. Entonces vamos a escribir primero esa serie. La serie desde n igual 0 hasta infinito. Podemos escribirlo de esa manera o también podemos escribirlo de otra manera. Ahora vamos a ver, esto es menos 1 elevado a ¿qué? El primer término es positivo, entonces vamos a poner n simplemente acá. Este va a ser el que nos va a alternar entre 1, menos 1, 1, menos 1. ¿Cierto? Esta va a ser la serie solamente de los pares. Con θ elevado a 2n. ¿Cierto? Acá sí que tengo que considerar que solamente estoy con los pares con 2n factorial. Y nos falta la de los impares. La de los impares tiene una propiedad interesante, que es que siempre va a venir acompañado de un número i, ¿cierto? Entonces esto yo lo puedo ver como i por 1. Esto yo lo puedo ver como i por menos 1. Esto yo lo veo como i por 1 y esto como i por menos 1. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que yo puedo sacar de la sumatoria el i, ¿cierto? Entonces eso es lo que estoy haciendo. Lo saco de la sumatoria y ahora la serie me queda un poco apretado acá. Lo saco de la sumatoria. Entonces ahora voy a hacer la serie solamente de los números impares, ¿cierto? Y los números impares tienen la misma propiedad que los números pares, es decir, alternan, ¿cierto? Hay simplemente el primero es par, o sea, el primero es positivo. Entonces nos queda menos 1 a la n, desde n igual 0 hasta infinito. Con el θ, fíjense que cuando el primer número, cuando n vale 1 acá, el θ también vale 1. Cuando el n vale 3, el n... No, perdón, cuando el... claro, cuando el n vale 3 acá, este n vale... Este valor tiene que ser menos 1, ya está bien. Entonces nos queda θ a la 2n más 1, ¿cierto? Es que estoy partiendo de 0 acá. Partiendo de 0. ¿Cuál vamos a ir? 2n más 1 factorial. ¿Cómo está ahí la serie? Hay una forma bastante sencilla de corroborar si esto está bien, y escribamos los primeros términos, ¿ok? Y veamos si es lo que realmente estamos esperando. Los primeros dos términos de esto va a ser n igual 0, va a ser θ a la 0, todo es 0, esto va a ser el término 1, ¿cierto? El segundo término va a ser un menos 1 acá, y θ elevado a 2 partido
partido por 2 factorial, ¿cierto? Y el segundo va a ser un 4, ¿cierto? La segunda serie nos va a dar el término i, ¿cierto? N a la 0, esto va a dar positivo, por lo tanto va a dar teta elevado a 1 partido por 1 factorial, ¿cierto? Bueno, que igual lo podemos escribir para que sea más claro. Mientras que el segundo término de la segunda serie nos va a dar un i acá, con un menos 1, entonces va a aparecer un menos acá, n1, entonces va a ser teta al cubo, ¿cierto? Partido por 3 factorial. Entonces veamos si eso es lo que esperábamos, ¿cierto? Porque este es el primer término de esa serie, este es el segundo, claro, porque tiene un i acá. El tercer término, el tercer término, bien digo, de esta serie es con n igual a 2, entonces acá queda un signo menos. Y el cuarto término de esta serie sería con este n igual a 3, ¿cierto? Entonces va a quedar menos i acá, teta a la 3, partido. Está bien, entonces esta serie, esta construcción de acá está bien. Pero nosotros sabemos que estas series alternantes par e impar corresponden a la serie del seno y el coseno, ¿cierto? En particular, la serie par es la serie del coseno y la serie impar es la serie del seno. Entonces, esto es igual, esta primera serie de acá es simplemente el coseno de teta y la segunda serie más i veces esta serie de acá es el seno de teta. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a definir, porque nosotros hasta el momento no hemos visto series en el plano complejo, ¿cierto? Entonces esto es como una motivación, ¿cierto? Es para motivar la definición, pero lo que voy a escribir ahora yo lo puedo considerar simplemente una definición. Ustedes saben que en matemática uno puede definir lo que quiera y que hay definiciones buenas y definiciones malas, pero una definición en sí no es necesariamente incorrecta, ¿cierto? Puede ser absurda, pero incorrecta es difícil que sea. Entonces, definición. El símbolo e a la i teta yo lo voy a interpretar, lo voy a considerar como el coseno de teta más i veces el seno de teta. La exponencial, y acá es importante tener claro que esto para teta pertenece a lo real, ¿cierto? Entonces esa es mi definición de la exponencial de un número imaginario puro. Y de acá en adelante vamos a empezar a construir propiedades, o sea, a deducir propiedades que tienen esta exponencial compleja, ¿cierto? Entonces sabemos hasta el momento lo que es la exponencial de un número imaginario. Vamos con la exponencial de un número real. Vamos con la exponencial de un número real. Entonces, vamos a interpretar C a Z igual a X más II, ¿cierto? C a Z igual a X más II, entonces vamos a interpretar la exponencial de Z, que es la exponencial de una suma, ¿cierto? De X más II. Vamos a interpretarla simplemente como lo que consideramos que debería tener como propiedad esta exponencial, ¿cierto? Y es que la exponencial de la suma es el producto de las exponenciales. ¿Okay? Esa es la interpretación que le damos a... ¿Están ahí, chicos? Ay, es que no lo veía antes. No, pensé que se había cortado, quizás se cortó solo y estaba hablando solo. Ya. Entonces, la exponencial de un número complejo
es simplemente la exponencial de la parte real por la exponencial de el número imaginario, ¿cierto? Por lo tanto, dicho de manera escrito más explícitamente, e a la z para nosotros no es otra cosa que e a la x factor de coseno de i más i seno de i. Ahora, esa fórmula probablemente de buena primera a uno le parece un poco extraña, pero en realidad es una fórmula que tiene todas las simetrías posibles, tiene todas las propiedades posibles y todas las propiedades deseables de una función compleja y de las exponenciales también. Entonces, consideremos esto nuestra definición, ¿ok? Así como definimos para el caso solamente imaginario puro, ahora lo estamos definiendo para un número complejo, ¿cierto? Entonces vamos viendo las propiedades que tiene esta. En primer lugar, para z, vamos a poner acá un título, ¿no? Propiedades. Van a pasar todas las cosas que esperamos que pasen, ¿cierto? Para z pertenece a R, es decir, cuando z es un número real puro, entonces yo esperaría que esta definición me diera como resultado la exponencial real, ¿cierto? Entonces, z real, entonces z es x más i por 0, ¿cierto? Entonces la exponencial de z, para este caso, me va a dar e a la x, parte real, por el coseno de 0 más i veces el seno de 0, ¿cierto? Es decir, que me da e a la x, ¿cierto? Esto es 1 y esto es 0. Es decir, se reduce a la exponencial real, ¿cierto? A la exponencial real. Eso también es importante que suceda, ¿cierto? Porque de alguna manera los números complejos son una generalización de los números reales. Entonces esperamos que lo que sucedía en variable real siga sucediendo en variable compleja. Primera propiedad, entonces. Saben que estoy cambiando mi método de borrar el pizarrón porque salpica mucha tiza. Tengo la casa llena de tiza. Y los pulmones, lo que es quizá aún más importante. Entonces, veamos la derivada. Calculemos su derivada. ¿Qué esperaríamos? Que la derivada exponencial sea igual a sí misma, ¿cierto? Como sucede en variables reales. Vamos a ver si se cumple. D a de z de exponencial de z, entonces, es la derivada con respecto a z de esta expresión de acá. Ahora, no sé si recuerdan, bueno, deberíamos recordar, ¿cierto? Pero d a de z nosotros lo habíamos calculado que se puede simplemente interpretar como derivada parcial con respecto a x o la derivada de menos i con respecto a i, ¿cierto? Eso lo vimos. Esto considero que no es tan fácil de recordar, o sea, es fácil de recordarlo mal, de acordarse de una fórmula incorrecta, pero es importante tenerlo presente. ¿Está bien esta fórmula, no? ¿Están de acuerdo con estas fórmulas? De acá habíamos deducido que d a de z nosotros lo podemos escribir como, ayúdame a verificar este signo, d a de x, un medio, ¿se acuerdan? ¿Está mal el signo menos? No, está bien el signo menos. El signo menos es necesario.
este signo menos. ¿Ok? Y de acá podemos deducir que este operador podría ser escrito como d a de x menos i d a de y, ¿cierto? Un medio de eso. Y que por lo tanto d a de z conjugado, lo habíamos ocupado para eso, ¿se acuerdan? Era d a de x más. Es un poco contraintuitivo. Es decir, que la derivada con respecto al conjugado tiene el signo más y la derivada con respecto a la variable sin conjugar tiene el signo menos. Pero para recordar eso, uno tiene que pensar también, podría recordar que la derivada es como la variable está abajo, ¿cierto? Entonces el número imaginario es natural que pase para arriba con un signo menos. Por esta propiedad de acá, ¿cierto? Que 1 sobre i es menos i. Esa es una manera que considero que puede ser interesante para poder recordar este signo menos de acá. ¿Ok? Entonces ahora simplemente derivamos con respecto a x. Evidentemente sería lo mismo si deriváramos con respecto a y le agregáramos al menos y acá, ¿cierto? d a de x de e a la x por e a la i, ¿cierto? Y esto no puede ser más fácil, ¿cierto? Porque esto es la derivada de simplemente esto que está acá, y la derivada de x, de la exponencial de x simplemente a la x, entonces nos queda e a la z. Es decir, que la derivada de la exponencial es igual a la exponencial, que es la propiedad tan de moda además con esto del coronavirus, ¿cierto? Entonces, bueno, se cumple exactamente lo que uno esperaría de la exponencial. Sigamos viendo propiedades. Diferenciabilidad. ¿Cómo podemos saber si esta función es diferenciable? Diferenciabilidad. ¿Cómo investigamos ese aspecto de la función exponencial? Tenemos una herramienta poderosísima. ¿Alguna idea? Exactamente. Entonces tenemos que verificar si se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, veamos, tenemos e a la z igual a esto de acá. No sé si no lo voy a escribir de nuevo. Simplemente voy a escribir que esto yo lo puedo escribir como u más ib, ¿cierto? Entonces u, para el caso de la exponencial, es e a la x coseno de i, y b es igual e a la i, e a la x coseno seno de i. Entonces veamos si se cumple la ecuación de Cauchy-Riemann. De u a de x es e a la x coseno de i. No cambia en nada. Y esto es igual a du, perdón. Y esto es igual, o queremos saber si es igual a db a di. db a di es e a la x por la derivada del seno con respecto a i, es decir, por el coseno de i. Entonces fíjense que se cumple la identidad. Entonces tenemos la primera ecuación de Cauchy-Riemann que se cumple. Du a di, vamos con la segunda, du a di, esto de acá es menos e a la x seno de i, ¿cierto? La derivada de esto me da menos el seno. Y la pregunta, de nuevo, es si esto es igual a db a menos db a dx, ¿cierto? Que es la segunda ecuación de Cauchy-Riemann. Y veamos, esto es menos por db a dx, db a dx queda exactamente lo mismo que está acá, entonces queda e a la x por el seno de i. Es cierto, por lo tanto se cumplen las dos ecuaciones. Ahora, pregunta, ¿estas ecuaciones se cumplen para todo el plano complejo o simplemente para una región del plano complejo?
¿Tiene algún tipo de excepción esta regla que yo diga esto es igual a esto siempre? La respuesta es sí, ¿cierto? Porque es exactamente la misma expresión, entonces siempre es cierto en todo el plano complejo. Entonces, ¿cómo se llama cuando una función es diferenciable en todo el plano complejo? Entonces, por lo tanto, e a la z es una función entera. Puedo demostrar algunas propiedades geobraicas, ¿cierto? Por ejemplo, esta propiedad, e a la z1 más z2. ¿Qué es esto? Supongamos que z1 es igual a x más x1 más y1, y z2 es igual a x2 más y2, ¿cierto? Entonces, la exponencial de z1 más z2 es e a la x1 más y1 más y2 más y2, x2 más y2, y esto es igual a e a la x1 más x2 por e a la y1 más y2, ¿cierto? Entonces esto yo lo puedo escribir como, esto se queda igual, e a la x1 más x2, pero permítanme escribirlo inmediatamente así, ¿cierto? E a la x1 más x2, acá ocupo la propiedad de la función exponencial real, en realidad la exponencial de la suma es el producto de las exponenciales, y acá me queda el coseno de i1 más i2 más i veces el seno, vamos a ver el i acá abajo mejor, más i veces el seno de i1 más i2, ¿cierto? Entonces esto es e a la x1 por e a la x2 por el coseno de i1 coseno de i2, ¿cierto? Vamos a expandir esto, menos el seno de i1, el coseno cuadrado menos seno al cuadrado, en el caso de que fueran iguales. Está bien, ¿cierto? Cualquier error me dice, ¿cierto? Entonces este es el seno de seno i1 por el coseno de i2 más i veces el seno de i2 por el coseno de i1, ¿cierto? Expandí el seno y el coseno. Entonces fíjense que esto yo lo puedo escribir y lo puedo decir así sin ningún tipo de problema, porque sé cuál es el resultado al que tenemos que llegar, ¿cierto? Conozco ya el resultado. Y fíjense que esto no es otra cosa que el producto de dos binomios, ¿cierto? Del binomio coseno de I1 más I seno de I1, ¿cierto? Coseno, seno acá, por coseno de I2 más I seno de I2. El producto de este con este está acá,
de S con S está acá, de S con S está acá, y de este con este está acá, ¿cierto? El signo menos viene del I por el I. Como les digo, ya sabemos la respuesta, ¿cierto? Entonces esto no es otra cosa que E a la X1 por E a la X2 por E a la I1, ¿cierto? Esta construcción de acá es igual a la exponencial de un número complejo, de un número imaginario puro, E a la I2. Entonces, reordenando un poco, yo tengo que esto es igual E a la Z1, si paso esto por acá, ¿cierto? Por E a la Z2. ¿Okay? Entonces tenemos la propiedad importante de la exponencial compleja, equivalente a la propiedad de la exponencial real, ¿cierto? De que la exponencial de la suma es igual al producto de la exponencial. Entonces tenemos por lo tanto, E a la Z1 más Z2 es igual a E a la Z1 por E a la Z2. Ya. Más propiedades de la exponencial. Yo creo que hoy con suerte, vamos a llegar a definir lo que son las funciones trigonométricas e hiperbólicas. No vamos a avanzar más que eso. Esta función es muy importante, es súper importante que tengan claro la utilización de esta función, porque esta es la función básicamente que va a venir a reemplazar a la función, a cualquier función que esté relacionada con las potencias, ¿cierto? ¿Sí? Sí, quedan 3 minutos. No sé qué habrá pasado con esto, porque yo lo abro con el correo de Usach. Parece que porque somos muy pocos. Yo creo que voy a invitar a mi hermano chico para que seamos más. ¿Cómo? Ya, estamos bien entonces. Bueno, hasta el momento son propiedades bien sencillas, ¿no? Eso es exactamente lo que ya habíamos visto en cálculo real. Ahora es interesante, fíjense que acá hay un tema medio histórico, que a esta relación, la persona que estudió esta es nada menos que Euler. Ustedes saben, Euler es considerado uno de los matemáticos más grandes de la historia. Y esta relación, que es la relación particular, ¿no? La relación que llama la atención para uno que ha estudiado matemáticas, para un estudiante de matemáticas, esta relación de acá. Esta relación es tan especial e importante que tiene un nombre, se le llama la identidad de Euler. Identidad de Euler. Que de hecho tengo entendido que el número E tiene que ver con Euler también, ¿cierto? Yo sé que él fue el que estudió el número E, que lo descubrió, entre comillas, y que definió esta función exponencial. Pero esta identidad es particularmente llamativa. Fíjense que cuando yo hago una potencia de esta identidad, ¿cierto? Encuentro inmediatamente esta relación, ¿cierto? Que es la identidad de Moivre, ¿cierto? Pero se hace mucho más evidente
se hace mucho más evidente en este caso. Por el hecho de que está definido como una exponencial y estamos acostumbrados a esta propiedad de la exponencial, ¿cierto? Esta propiedad de la exponencial es una propiedad constitutiva, ¿cierto? Más interesante aún es qué pasa cuando evaluamos esta relación en ciertos valores particulares de θ. Entonces, por ejemplo, si yo evalúo θ en 0, bueno, ahí me queda algo trivial, me queda e a la 0 igual a 1, como esperamos. Cuando yo evalúo θ en pi medio, por ejemplo, me queda que e a la i pi medios es igual a i, ¿cierto? θ igual a pi, me queda e a la i pi igual, fíjense que acá el seno de pi es igual a 0 y el coseno de pi es igual a menos 1, ¿cierto? Entonces esta es una relación que es particularmente apreciada por los matemáticos, porque si yo paso el menos 1 para el otro lado, yo puedo escribir, probablemente han visto por ahí los patios de la USACH, ¿cierto? Yo puedo escribir e a la i pi más 1 igual a 0, ¿cierto? Esta relación es considerada una de las relaciones más importantes de la matemática, tanto desde el punto de vista estético como desde el punto de vista formal, digamos, porque se dice que es la ecuación que relaciona los 5 números más importantes de las matemáticas, ¿cierto? El número 0, el número 1, el número pi, el número i y el número e. Entonces esto creo que se le llama la relación de Euler. ¿Ok? Entonces, ese es con la exponencial de un número imaginario, ¿cierto? Entonces ahora vamos a ampliar vamos a usar la exponencial para definir otras funciones. En particular, las funciones trigonométricas van a quedar definidas a partir de la función exponencial. Una de las cosas buenas de definir las cosas a partir de la exponencial es que la exponencial es una función entera, ¿cierto? Una función que está cuya derivada está definida en todo el plano complejo, es decir, una función analítica en todo el plano. Por lo tanto, si yo defino nuevas funciones a partir de suma resta de esta función, voy a obtener funciones enteras, ¿cierto? Entonces notemos que a partir de la relación de Euler, ¿cierto?, podemos encontrar el coseno de un número, ¿cierto? Porque acá el coseno está el coseno de un número real. Entonces fíjense que si yo tomo el complejo cubado de esta relación y lo sumo, ¿cierto?, voy a obtener que e a la i θ más e a la menos i θ, el complejo cubado, partido por 2 es igual al coseno, ¿cierto? Esto no es otra cosa que lo que habíamos visto de que la parte real de z es igual a z más z conjugado partido por 2, ¿cierto? Estamos jugando exactamente lo mismo. Y la parte imaginaria, es decir, el seno de θ, es igual a z e a la i z menos z conjugado e a la menos i θ partido por 2i. ¿Cierto? Tenemos una nueva expresión para el seno y para el coseno en función de exponencial. Entonces la pregunta, ¿cómo definimos el seno y el coseno de un número complejo? Porque hasta ahora uno no tiene idea de qué significaría eso, ¿cierto? Si podríamos hacerlo con series, pero
la definición en realidad más sencilla consiste en promover esta variable real a variables complejas. Entonces vamos a definimos lo interesante es que después mantienen todas las propiedades, ¿cierto? Definimos el coseno de z, donde ahora z es un número complejo, como e a la i z. La pizarra tengo que pegarle una limpiada, más e a la menos i z partido por 2, y el seno de z igual a e a la i z menos e a la menos i z partido por 2, ¿cierto? Esas son nuestras definiciones del seno y el coseno. Entonces, ahora viene la pregunta, ¿son buenas estas definiciones? ¿Cumplen con las propiedades del seno y del coseno que esperamos? ¿Se reducen estas funciones al seno y al coseno real cuando z es un número real? Esas son preguntas que uno tiene que responder para saber si la definición era buena o no, ¿cierto? A priori uno no puede saberlo. Evidentemente que la definición es buena, ¿cierto? Estamos hablando de cosas que sucedieron hace 200 años. Si la definición hubiera sido mala, no estaría escrita en una pizarra, ¿cierto? Ese no es un buen argumento, pero es un argumento de sentido común. No un argumento matemático. Si z es real, si z pertenece a R, entonces, súper sencillo, tenemos inmediatamente que se reduce a la definición del seno y el coseno que esperamos, ¿cierto? Es simplemente reemplazar z por θ. Si z pertenece a R, entonces tenemos que seno de θ y coseno de θ son las funciones usuales, ¿cierto? Las funciones usuales. Veamos sus derivadas. Las derivadas esperamos que la derivada del coseno sea menos el seno y que la derivada del seno sea igual al coseno, ¿cierto? Entonces, inmediatamente vemos acá el coseno, ¿cierto? Si yo derivo esto, fíjense que esto va a quedar igual, acá va a bajar un signo, va a bajar un menos i. No va a quedar igual, acá va a bajar un i, acá va a bajar un menos i, ¿cierto? A ver, veamos qué queda. D de coseno de z, claro, va a bajar un i, un menos i, entonces voy a poder factorizar por menos i acá, que es equivalente a dividir por i. D a de z de coseno de z, entonces lo que digo acá es que la derivada, el 1 medio va a quedar intocado, ¿cierto? Y veces e a la iz, esa es la derivada de la exponencial de iz, y acá me va a quedar menos i e a la iz, ¿cierto? Entonces fíjense que esto es igual a claro, i veces e a la iz menos e a la menos iz partido por 2, ¿cierto? Y yo puedo pasar el i para abajo con, o sea, i es igual a menos 1 sobre i, por lo tanto paso el i para abajo, agrego el signo menos, paso el i para abajo, y lo de arriba se nos igual e a la iz menos e a la menos iz. Entonces fíjense que acá me queda nada menos que el seno, ¿cierto? Entonces me queda menos seno de z. Entonces se cumple que la derivada del coseno es menos el seno. También la derivada del seno, fíjense acá, va a bajar un i, y
z. Este menos va a bajar un signo menos acá, que va a poner positivo el segundo término. Esto está dividido por 2i, entonces se simplifican los i y me queda simplemente el coseno. Entonces el agregar seno es igual al coseno. Podemos demostrar también identidades trigonométricas, es decir, que el coseno al cuadrado de z más el seno al cuadrado de z, eso nos debería dar 1, ¿cierto? Entonces veamos si es cierto. Coseno al cuadrado de z más seno al cuadrado de z, entonces el cuadrado de este va a ser el cuadrado de ese. El cuadrado primero nos va a dar un cuarto acá afuera, ¿cierto? Fíjense que acá va e a la 2iz, e a la menos 2iz, cuando eleva al cuadrado este y este, más dos veces el primero por el segundo. Al hacer el primero por el segundo, va a quedar un 1, ¿cierto? Porque el producto de esto por esto es 1. Entonces me queda e a la 2iz más e a la menos 2iz, esos son el cuadrado del primero y el cuadrado del segundo. Y ahora viene dos veces el primero por el segundo, es decir, 2. ¿Cierto? Porque el primero por el segundo es 1. Entonces queda simplemente el 2. Más, y acá lo mismo. Pero, fíjense que acá hay un i, ¿cierto? Entonces va a quedar un cuarto, pero con un menos 1 global. Entonces ese menos 1 global lo ponemos acá. Entonces me queda no, e a la 2iz, el cuadrado del primero, después el cuadrado del segundo, e a la menos 2iz, más dos veces el primero por el segundo, que es simplemente menos 2. ¿Cierto? Entonces, fíjense que esto es igual a un cuarto. Este se va con este, ese se va con ese, ¿cierto? Por el signo menos que acá. Después menos por menos más y me queda un 4 acá. Por lo tanto, esto es igual a 1. Es decir, se cumple la identidad, la identidad que esperamos de que el cuadrado del seno más el cuadrado del coseno es siempre igual a 1. Y así sucesivamente podríamos estar todo el día demostrando identidades trigonométricas ocupando esta nueva definición, esta generalización del seno y el coseno. ¿Okay? Probablemente también voy a poner acá, que no se me olvide, de tareas, ¿cierto? Un par de ejercicios de este tipo. Por ejemplo, la suma del seno y la suma del coseno. Ustedes pueden decir, bueno, ¿para qué voy a mostrar cosas tan obvias? Y bueno, la respuesta es que muchas veces no se encuentra este tipo de cálculos, por ejemplo, en óptica, en mecánica cuántica, en óptica, cosas que tienen que ver con ondas, cuando uno tiene fases y sumas de superposición de distintas ondas. Es bueno tener una habilidad desarrollada para calcular, no es que uno vaya a aprender mucho, pero hay que saber cómo se trabaja con estas exponenciales, ¿cierto? Después, con el tiempo se van a dar cuenta de que este lenguaje de senos y cosenos, que en realidad se transforman en exponenciales, es el lenguaje más común en física. O sea, se ocupa mucho más esta nomenclatura, incluso a veces cualquier cosa, cualquier coseno ya uno lo pasa a escribir simplemente así, como esta parte solamente, ¿cierto? Porque uno supone que se subentiende de que le está sumando el complejo conjugado para que sea una función real. Entonces, esto, tan simple como parece, es tan simple como útil, así que es bueno hacer ejercicios de esto, porque después cuando les toque hacerlo en física, no se van a preocupar de la parte matemática, van a tener simplemente que pensar en la parte física, que ya de por sí puede ser complicado, ¿cierto? Entonces de la misma manera,
Recordemos, ahora vamos a pasar a las funciones hiperbólicas. Recordemos que en cálculo real se define el coseno hiperbólico de x, se define como e a la x más e a la menos x. Ahora podríamos poner teta, ¿cierto? Para que sea una notación más estandarizada con respecto a lo que estábamos haciendo ahora. Entonces, coseno hiperbólico de teta es e a la teta aquí va a enfocar quizá e a la teta más e a la menos teta partido por 2, ¿cierto? Y el seno hiperbólico de teta es e a la teta menos e a la menos teta partido por 2. ¿Cierto? Esas son las definiciones. Entonces, bueno, paréntesis, lo que le voy a dejar de tarea acá va a ser esto. Seno, ¿cuánto vale el seno de Z1 más Z2? ¿Y cuánto vale el coseno de Z1 más Z2? Eso ocupando la definición de coseno y seno en cálculo complejo, ¿cierto? Esa va a ser la tarea. Ya. Déjenme... ya, antes de ver la definición del seno hiperbólico y el coseno hiperbólico complejo, bueno, en realidad veamos la del tiro, ya que empezamos. Entonces, esta relación entre la exponencial y el coseno hiperbólico y el seno hiperbólico nos motiva a definir en variable real, en variable compleja, perdón, en variable compleja, entonces definimos análogamente, ¿cierto? Vamos a definir que el coseno hiperbólico, acá teníamos que teta pertenece a los reales, ¿cierto? Y acá vamos a tener, definimos para z pertenece a los complejos, vamos a definir que el coseno hiperbólico de z, no es otra cosa que e a la z más e a la menos z partido por 2. El seno hiperbólico de z es e a la z menos e a la menos z partido por 2. ¿Okay? Esas son nuestras definiciones. Por supuesto, las propiedades van a corresponderse exactamente con las propiedades de los números reales, ¿cierto? En particular, cuando z es un número real, se reduce inmediatamente a la definición. Primera propiedad, vamos a ver ahora qué relación existe entre el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico y las funciones trigonométricas seno y coseno, ¿cierto? En variable real no hay mucha relación entre esas dos cosas. No hay ninguna relación prácticamente. En cambio, en un cálculo en variable compleja hay una simetría acá. Vamos a ver que en realidad el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico son prácticamente senos y cosenos en variable. Es que existe una relación mucho más estrecha entre los senos hiperbólicos y los cosenos hiperbólicos en variable compleja de lo que sucede en variable real. En variable real, la única relación que podíamos ver es que las derivadas de los senos y los cosenos están relacionadas, que la derivada de los senos y los cosenos hiperbólicos están relacionadas con ellos mismos, ¿cierto? Al igual que sucede con las funciones trigonométricas. Y también se pueden encontrar identidades en los senos hiperbólicos y los cosenos hiperbólicos. Sin embargo, en variable compleja,
pasan a ser casi prácticamente las mismas funciones bajo una cierta transformación, ¿cierto? ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero a que notemos que si yo hago la transformación z a iz, eso en variable compleja no es nada, ¿cierto? Es agarrar un número complejo y simplemente multiplicarlo por i. ¿Qué significa multiplicar un número complejo por i? Significa rotarlo, ¿cierto? Mantenerle el valor absoluto y rotarlo en un ángulo de pi medios, ¿cierto? Esa es la interpretación geométrica. Entonces fíjense que si yo roto el plano complejo, entonces me queda que el coseno hiperbólico de z se transforma en ¿qué? Se transforma en el coseno de z. El seno hiperbólico de z se va a transformar en i veces, y acá tengo que agregar un numerito acá, ¿cierto? Porque esto va a ser igual al seno de z, pero tengo que dividirlo por i. Perdón, tengo que multiplicarlo por i para que me quede exactamente el seno hiperbólico. Entonces, si se fijan, así como en variable, fíjense que el seno y el coseno tienen raíces a lo largo de todo el eje real, ¿cierto? Son funciones que oscilan, por lo tanto, esto es en variable real. Entonces, a lo largo del eje real se van anulando en muchos puntos, ¿cierto? Sin embargo, el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico, este es el coseno hiperbólico, y el seno hiperbólico creo que es así, ¿cierto? Es como antisimétrico. Claro. Seno hiperbólico de infinito da infinito y seno hiperbólico de menos infinito, claro, da menos infinito. Acá tengo el coseno hiperbólico, ¿cierto? Esto es variable real y acá tengo el seno hiperbólico. Entonces fíjense que en variable real había una sola raíz acá. El coseno hiperbólico no se anula nunca, es como una exponencial simétrica, y el seno hiperbólico se anula solamente en un punto. Sin embargo, en el plano complejo, así como el coseno y el seno se anulan infinitas veces en el eje real, el coseno hiperbólico y el seno hiperbólico se van a anular infinitas veces en el eje imaginario. ¿Veis? Entonces, en ese sentido, son mucho más parecidas estas funciones en cálculo complejo. Entonces, esto dicho de manera más exacta, coseno hiperbólico de i z, ¿cierto? Es igual al coseno de z, y seno hiperbólico de i veces z es igual a i por el seno de z, ¿cierto? Entonces podemos también, identidades, esto también probablemente pueda ser interesante, al menos un ejercicio de tarea de este tipo, ¿cierto? Un ejercicio en el que se demuestre la identidad coseno hiperbólico al cuadrado de z menos, esto vamos a ponerlo en tarea, seno hiperbólico cuadrado de z igual a 1, ¿cierto? Que es lo que le da el nombre a la función hiperbólica, ¿cierto? Porque esta ecuación es una ecuación semejante a la ecuación de la hipérbola. Es que las funciones hiperbólicas lo dije solamente, ¿cierto? Acá di un argumento, no sé si los convenció el argumento, pero di un argumento geométrico, de cuando yo estoy en el eje real, hago una rotación al eje imaginario, entonces todos estos ceros que estaban acá van a pasar a estar acá.
y eso dicho en palabras es que las funciones hiperbólicas tienen raíces en el eje imaginario. Uno podría preguntarse muchas cosas con respecto a estas funciones trigonométricas e hiperbólicas, ¿cierto? En particular, esto que yo estoy diciendo acá en palabras uno lo podría demostrar y encontrar explícitamente los ceros, ¿cierto? Para hacer eso, igual tiene interés. Acuérdense ustedes que algunos espacios de la física son considerados espacios hiperbólicos, en particular el espacio Minkowski, ¿cierto? Que es el espacio-tiempo de la relatividad, cuando el espacio-tiempo es plano, ¿cierto? Entonces ahí estas funciones tienen relevancia. Entonces, veamos cuál es la relación entre funciones trigonométricas. Esto es más largo de escribir, que no es demasiado importante. Funciones trigonométricas complejas y funciones, vamos a poner así, funciones trigonométricas e hiperbólicas reales. Es decir, que a partir, por ejemplo, del seno de z, todas estas cosas, yo les digo, uno puede escribir una o dos fórmulas. Después existen infinitas fórmulas del mismo tipo. Por eso que uno pone una o dos y después identidades trigonométricas hay muchísimas, ¿cierto? Entonces uno podría pasar toda la vida calculando identidades trigonométricas. Entonces, seno de z yo lo puedo escribir como, digamos, usando la notación u más ib. Parte real más parte imaginaria, ¿cierto? Entonces veamos qué aparecen acá, en esto u y b. Vamos a ver que aparecen funciones trigonométricas y también funciones hiperbólicas. Reales, ¿cierto? Porque u y b son reales. Entonces, escribámoslo explícitamente. Seno de z es igual a e a la iz más e a la menos iz partido por 2i. Esa operación mejor partir con el coseno, pero no importa. Entonces es 1 sobre 2i. Y acá empezamos a expandir, ¿cierto? Porque si z es igual a x más y, entonces yo tengo que e a la iz es e a la ix, ¿cierto? E a la ix menos i, ¿cierto? Multipliqué z por i, entonces acá me queda ix y acá me queda menos i, más e a la menos i x más i, ¿cierto? El opuesto. Entonces, esto y acá, claro, hasta ahí debería estar bien. Entonces, 1 sobre 2i de e a la menos i por el coseno de x más i el seno de x más e a la i llega menos, entonces queda coseno de x menos i seno de x
cierro el paréntesis, entonces 1 sobre 2i, metamos al tiro los 2i para adentro, mejor. Entonces vamos a hacer esto así. Coseno de x. Vamos a dejar el 1 sobre i afuera. Coseno de x, e a la menos i, menos e a la i, medios. ¿Cierto? Más i seno de x, y acá tengo e a la menos i, ¿cierto? E a la menos i, acá menos por menos más, menos por menos más, ¿sí? E a la i, medios. Entonces, ya, esto es 1 sobre i por el coseno de x. Esto es menos, ¿cierto? Es menos el seno hiperbólico de i. Y esto es más seno i veces seno de x por el coseno hiperbólico de i. Entonces ahora vemos que 1 sobre i es menos i, ¿cierto? Entonces me va a quedar menos i por menos, me va a quedar más i coseno de x seno hiperbólico de i, y menos i por i me va a quedar más 1 seno de x coseno hiperbólico de i. Ya, ahora sí. Entonces nos queda todo positivo y nos quedan cruzados. Eso es algo distinto a lo que habíamos obtenido hace un rato. Claro, queda cruzado, es decir, queda el coseno con el seno hiperbólico y el seno con el coseno hiperbólico. Escribámoslo. Entonces esto implica que seno de z es igual a seno de x coseno hiperbólico de i más i veces coseno de x seno hiperbólico de i. Ahora sí. Bueno, como pueden imaginar, es una relación bonita porque nos muestra que la parte real del seno tiene un seno y además tiene un coseno hiperbólico, y la parte imaginaria tiene un coseno y un seno hiperbólico. Están íntimamente relacionadas las dos funciones, ¿cierto? Las 4 funciones, mejor dicho. El seno, el coseno y el seno hiperbólico. Y hay argumentos geométricos, como lo que les decía acá, para ver esa relación, ¿cierto? Asimismo con el coseno también. También podemos demostrar que el coseno tiene parte real relacionada con el coseno y con el coseno hiperbólico y con el seno y el seno hiperbólico. Estas relaciones de acá también son importantes. Y yo creo que con eso estamos. También tenemos identidades. Tenemos identidades hiperbólicas, ¿cierto? Como les decía hace un rato. Entonces, vamos a recordar acerca de las tareas, ¿cierto? Las tareas. Yo las voy a escribir explícitamente, pero las tareas van a estar relacionadas con un par de identidades trigonométricas y además con las propiedades, con las raíces de las funciones trigonométricas y las funciones hiperbólicas. ¿Okay? Vamos a ver que las raíces están en el eje real para la función trigonométrica y en el eje imaginario para las funciones hiperbólicas. Y también el periodo. Eso lo podemos ver rápidamente ahora, no sé cómo estamos en la hora. Son las 11:10, ya se acabó la clase. Pero también podemos ver que hay periodos, ¿ok? Periodos. Es decir, tanto las funciones hiperbólicas como las funciones complejas, o sea, trigonométricas, son funciones periódicas.
pero no son periódicas en todo el plano, son periódicas en ciertas direcciones. ¿Okay? Entonces seno, coseno tienen periodo 2pi, y el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico, como ustedes pueden imaginar después de estos argumentos, tienen periodo 2pi por i. Es decir, unas son periódicas en el eje real y las otras son periódicas en el eje imaginario. Está completamente relacionado con esto de verlo como que una función es la rotación de la otra. Es decir, que son periódicas solamente en una dirección. Las funciones complejas que son periódicas en dos direcciones, es decir, que son periódicas, realmente periódicas en el plano complejo, son unas funciones mucho más complicadas que se llaman funciones elípticas. Eso es un tema súper interesante, pero que no está en el programa anterior. Así que lo dejamos hasta acá. Si es que no hay alguna pregunta, ¿no? La semana, o sea, el jueves vamos a seguir con la función logaritmo, que es súper importante también, permite definir ya de manera súper general lo que son las potencias, ¿cierto? Potencia, fíjense que aún no hemos dicho qué entendemos por ejemplo, 1 elevado a i, ¿cierto? O sea, i elevado a i, o 1 elevado a i, por ejemplo. O la raíz, claro, o 5 elevado a e. ¿Qué significa eso? Eso lo vamos a poder entender a partir de la función logaritmo, que es como se hace también en variable real, ¿cierto? O pongámosle a e por i, para que sea complejo. Entonces eso lo vamos a ver la próxima clase. ¿Ok? Ya chicos, que tengan buenos días, hasta el siguiente, lo que queda de semana, y suerte.